no es lo que ves. Lo que importa está oculto. Una guerra silenciosa se libra cada día. No entre naciones, sino dentro de ti. Tu carne te traiciona, el mundo te seduce, y en las sombras, Él te observa. Satán y sus secuaces no necesitan aparecer. Solo susurrar. Cada pecado, Abre una puerta. gula, lujuria, envidia, Pereza, ira, avaricia. soberbia. ¿Cuántas has dejado abiertas? La batalla es real. Las almas caen y el mal no duerme. Pero no estás solo. Hay armas. Hay luz y redención. Este libro no es ficción. Es una guía para la guerra que ya estás peleando, lo entiendas o no. Combate espiritual. Satán y sus secuaces versus los humanos. No esperes a que te lo cuenten. Adquiérelo hoy mismo en Amazon. El momento de despertar es ahora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes, según sea el momento en el que nos estén escuchando y viendo. Estamos en una nueva presentación de libros para escritores sin fronteras, un viaje en prosa. Mi nombre es Daniela Patrone, desde Argentina. Hoy les traigo el libro Combate Espiritual, Satán y sus secuaces versus los humanos, de Diana Zamora y el padre Nicolau Evaristo Muongo. Para comenzar, les hacemos una introducción sobre quién es Diana Zamora y el padre Nicolau. Diana Zamora nació en Colombia, en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, el 21 de noviembre de 1975. Estudió licenciatura en Educación y Pedagogía, egresada de la Universidad Católica de Manizales. Después estudió Psicología y se especializó en el área infantil y educativo, graduada de la Universidad de Manizales. Tiene más de 20 años de experiencia como maestra y psicóloga, clínica y pedagógica. Trabajó en el sector educativo en escuelas de educación básica, primaria y secundaria. Estudió teología y ministerio pastoral por 3 años en la Universidad de Dallas, Texas. Tiene una maestría en escritura y narración creativa con escuelas ELBS, Grupo SNECA de España. En el año 2021, Diana incursionó en el mundo de la escritura. Es autora de 6 libros, 2 de ellos con la editorial Barker Books y los otros 4 autopublicación. Ha participado en varias antologías como Viaje de Vida, Testimonios de Fe, Palabras que Sanan, Destellos de la Imaginación, Cuentos y Poemas del Mundo para niños. Ha participado en diferentes ferias internacionales del libro, tanto presencial como online. Es fundadora y directora general del grupo Escritores sin Fronteras, un viaje en prosa, donde ayudan y apoyan el talento de jóvenes escritores en la revisión de sus manuscritos, edición, diseños de portada, autopublicación, haciendo que se cumplan los sueños de estos jóvenes escritores. Es directora general y presidenta de la revista Visión Latina Conexión Sin Fronteras, una revista dedicada a celebrar la riqueza y diversidad de la cultura latina. Surge como una respuesta a la necesidad de visibilizar y conectar las diversas realidades de la comunidad latina en el mundo cada vez más interconectado. A través de un enfoque inclusivo y multicultural, buscamos ofrecer un espacio donde se comparten experiencias, entrevistas, historias y perspectivas que reflejan la riqueza de nuestra herencia. La revista se convierte en un puente que une a la comunidad latina, promoviendo el entretenimiento y colaboración entre ellas, así como otras culturas. Dentro de sus hobbies y pasatiempos están la fotografía, la pintura en óleos, las colecciones antiguas, camping en las montañas, los caballos, el campo, los paseos en familia. Actualmente
radica en Atlanta, Georgia, con sus hijos. Diana, bienvenida, un placer tenerte aquí. Buenas tardes o buenos días donde se encuentren o buenas noches. Gracias a Daniela Patrone, a nuestro padre acá que está presente, Nicolau, y a todos los oyentes y seguidores de Escritores Sin Fronteras, a nuestros escritores o lectores, narradores, poetas. Bueno, bienvenidos todos a este pequeño espacio de compartir las letras. Así Gracias, es. Daniela. Gracias a vos, Diana, y ahora vamos a conocer un poco sobre el padre Nicolau Evaristo Muongo. Pertenece a la congregación de los hijos del Inmaculado Corazón de María. Su país de origen es Angola, en el continente africano, aunque actualmente reside en Roma, Italia. Es sacerdote desde hace 7 años. En su formación inicial estudió filosofía y teología. Ahora es especialista en teología de la vida religiosa. Está estudiando también el curso de los formadores para la vocación sacerdotal y vida religiosa. Un placer, padre, tenerlo aquí con Muchas nosotros. gracias, es un placer también para mí. Gracias. Bueno, el libro que vamos a presentar hoy, como adelantamos, se llama Combate Espiritual, Satán y sus secuaces versus los humanos. Combate Espiritual, Satán y sus secuaces explora las prácticas ocultas del enemigo espiritual, la influencia demoníaca y las armas que la fe brinda para resistir, en un mundo donde lo invisible condiciona lo visible. El libro sumerge al lector en relatos reales de lucha, opresión y liberación. Examina las posiciones, los grados de influencia demoníaca y los 7 pecados capitales desde una perspectiva doctrinal y humana, mostrando cómo la batalla interior se libra en el corazón. Basado en testimonios verídicos, revela historias de dolor, resistencia y esperanza, recordando que la presencia del mal es real, pero que la victoria es posible para quienes confían en la luz. Bueno, acá los tenemos para que nos cuenten un poco sobre este libro, principalmente cómo se gestó. Diana, si querés contarnos cómo conociste al padre y cómo se fue desarrollando este libro tan Sí, peculiar, es un ¿verdad? libro, digamos, muy polémico. Muchas personas dirán, ah, bueno, esto no creen, ¿verdad? Hay muchas opiniones y son muy respetables. Ujú, Yo conocí al padre, bueno, yo estaba en el movimiento Conquistando las Naciones para Cristo y nos fuimos a una misión a Camerún y allí tuve la oportunidad de conocer al padre Nicolau en esa misión. sí, Bueno, fue una experiencia inolvidable, como ustedes pueden ver o saber, el quien lo vive, pues para contar. Y yo me gusta todos, si me conocen como escritora, saben que me gusta todos estos géneros de ayuda, de superación personal, de espiritual, todos estos temas ujú, me encantan. Y he traído pues hoy la colaboración del padre para que nos profundice un poco más, digamos, estos conceptos o estas teorías que nada más que él, un sacerdote, ¿verdad?, de la congregación de los misioneros y claretianos, ellos todos están como con la capacidad de, quizás como tú dices, hablarnos un poco más y quizás esas dudas o cuestionamientos que el hombre tiene, el ser humano. exacto. Y el libro surgió en julio de este año y bueno, fue publicado y quizás era como yo quería como narrar un poco de experiencias de lo que he conocido, ¿sí? A través Ujú, de personas, a través de testimonios, de la vida misma, quizás personales también. ujú, Y le puse ese nombre porque nosotros estamos en una batalla espiritual constantemente. Es como esas dos fuerzas, el bien y el mal, o la ujú, luz y la oscuridad. Y le puse Satán y sus ujú. secuaces porque pues el diablo no está solo, ¿verdad? Él tiene Tal cual. los ángeles caídos o sus acompañantes, los pillos, les Ujú. digo yo, los que le ayudan en esta lucha.
ya espiritual. Y nosotros pues somos los humanos, depende de lo que es como de nos combatir, ¿sí? O llevar bien esta batalla, porque no es Eso. fácil, Daniela, no es fácil. Claro que Y no. en eso estamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y ya ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, Sí. para entender esto tenemos que verlo desde tres puntos de vista. Yo lo tomé desde lo espiritual, desde lo meramente social y desde la parte también humana. Entonces, desde lo Ujú, espiritual, hay una lucha constante, como te decía, entre el bien y el mal, porque no, ahí como dice la palabra en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este ujú. siglo. Ahí es donde interviene pues el diablo, ya como narro en el libro, pues lo tienen que leer desde el principio, una batalla en el cielo donde pues el diablo fue un ángel de luz, hermoso, creado. eh, Dios lo creó, pero por su orgullo, por su soberbia, por su envidia, Ujú. quiso ser como Dios o quiso superarlo y hasta ser mejor. Y pues ahí ocurrió toda una batalla. Y no se dice exactamente cuántos están con él, cuántos fueron arrojados, pero dice la tercera, cuarta parte de los ángeles fueron arrojados con él y supuestamente esos son los demonios, son los ángeles caídos, ¿verdad? Sí. Y esa parte la pueden leer y la encuentran en el libro. Desde el punto de vista humano, tenemos también una guerra interna con nosotros mismos, ¿sí? Esa guerra interna es entre nuestras mejores intenciones y nuestras debilidades. Como ser humano, nosotros tenemos como esos dos puntos, el ego y el amor. ¿Sí? Digamos, las debilidades, las creencias o lo que pensamos que está bien y no está bien. Ahí entran las tentaciones, ahí entra, digamos, la voluntad, la fuerza de la voluntad, las distracciones que nos alejan del plan divino, del plan de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Pero nosotros también somos desobedientes y nos gusta quizás a veces el peligro o nos distraemos porque nos agradan cosas que no debería o no están dentro de lo correcto, por así Ujú. decir. Y en la parte social están los sistemas, los gobiernos injustos, la violencia que vivimos, el consumismo, todo es Mm. material, ¿sí? La deshumanización, es decir, la lucha por los poderes, por el poder, el hambre que tenemos en muchos países, las ambiciones, las riquezas, el querer tener y tener, poseer. Entonces, todo eso hay que entenderlo dentro de esta posición, ¿sí? De lucha, de combate. Sí. Bueno, para comprender esto, cómo actúan estas distintas fuerzas del mundo, necesitamos también distinguir tres tipos de acciones, que eso lo puede hablar el padre ahorita, que es lo Ujú. natural, lo preternatural y lo sobrenatural, ¿ya? El libro también está enfocado en la naturaleza, se puede decir así, o conexión intrínseca de los siete pecados capitales. Esos pecados capitales que son la soberbia, la envidia, la ira, la avaricia, la gula, la lujuria y la pereza. Pues Ujú. resulta, Daniela, que cada uno de estos pecados tiene un demonio, ¿ya? Ajá. Lo clasificaron así y, por ejemplo, hay también una contrarresta, o sea, detrás de cada pecado hay una virtud. ¿Y qué es la virtud? Es simplemente los hábitos buenos que se desarrollan con una práctica e intención de vivir mejor, ¿sí? Entonces, lo Sí. que yo decía, por ejemplo, nosotros tenemos a diario malos pensamientos, a diario sentimos a veces, no siempre, coraje o ira Ujú. por algo, por sistemas injustos, porque nos pasó algo en el trabajo que no estábamos de acuerdo, porque nos robaron, ¿ya? Ujú. Sentimos también, como se dice, asedia, pereza, por querer Sí. hacer nuestro trabajo. Siempre posponemos, ponemos excusas. Bueno, son muchas cosas. Entonces, todo eso
hace parte de los pecados capitales, porque se Claro. vuelve pecado porque es constante, ¿ya? Porque se Ujú. forma un hábito. Que diga, no, yo nomás voy a sentir hoy pereza, por decir Claro. algo, pero ya todos los días me cuesta levantarme, me cuesta hacer mis deberes, me cuesta ir al trabajo, no hago las cosas como tienen que ser, ¿ya? Es algo involuntario muchas veces, ¿no es cierto? Pero que ya lo tenemos asumido. Exactamente. Entonces, dentro de cada pecado capital, yo asocié el demonio, por ejemplo, del que gobierna o que está en la soberbia es Satanás o Lucifer, ¿sí? Ujú. Porque él es el demonio, él es el principal egocéntrico. A ver, los demonios hay que entenderlos que son seres espirituales, no tienen cuerpo, Sí. ¿ya? Ujú. Son seramente espirituales. No Ujú. se ven, por eso la lucha es tan fuerte porque no vemos, es Claro. invisible, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿cómo se combate esto? Con la humildad. La virtud contraria a la soberbia es la humildad, ¿ya? Ujú. Es querer nosotros hacer las cosas con amor, siempre desinteresadamente, ¿ya? Ujú. Y humilde. La segunda es la envidia. El demonio asociado es Leviatán. ¿Y cuál es la virtud? La caridad. La caridad. Bueno, el tercero es la ira. El demonio asociado es Amón y la virtud es la mansedumbre. ¿Sí? Ujú. Es decir, ser pacientes, ser tolerantes, Sí, dejarnos llevar, dejarnos guiar. ¿Sí? El sí. cuarto es la avaricia y es el demonio asociado es Belcebú y se contrarresta con la templanza. Ujú. El otro es la lujuria, Asmodeo, el famoso Asmodeo. La virtud es la castidad, ¿sí? Sí. Y el último es la pereza, el demonio asociado es Belzeger y diligencia es la virtud. Entonces, en eso pues también el padre les vamos a pedir que nos explique un poquito más a fondo por qué nosotros y cómo fueron clasificados estos pecados y por qué nosotros somos tan tentados. Y fuera de la tentación, caemos. Es lo peor, que nos Es- dejamos llevar y nos dejamos caer en ese pecado. Sí, por ejemplo, en la gula, comer desmesurada, comer intensamente, sin saciar, o Sí, sea, sin tener hambre realmente, ¿no? Porque a es- veces justamente de gula comemos, de exactamente, aburrimiento. exactamente, ver que ya hasta un punto quedar satisfechos y ya, sí, Ujú. saber decir no, no más, pero no, queremos más. Y hasta el punto o sea, de caer en enfermedades, ¿sí? Sí, Mentales como la bulimia, como la la anorexia, son tantas anorexia. cosas, Ujú. exacto, que O nos la afectan. obesidad también, caer en la obesidad, que eso genera todos los problemas de salud, diabetes, el poder movilizarse bien, tapar arterias y no poder vivir sanamente, ¿no? Algo Exactamente, que uno cree que por ahí es algo inofensivo, todas las cosas que conlleva. exactamente, sí. Por eso decía, esos hábitos que se desarrollan con buenas prácticas que nos llevan a Ujú. una buena vida, una vida mejor, plena, ¿sí? Al Exacto. contrario digamos, los malos hábitos. Las drogas, el alcohol, los vicios, Los bueno, vicios. tantas cosas que lo único que nos conducen es a muerte, destrucción. Ujú. Padre, ahora sí le damos la palabra. Sí, padre. Por favor, Sí, aclárenos todo esto. Usted tiene la palabra. muchas gracias. Saludo Diana Zamora desde 2022 que nos hemos visto por la primera vez en Camerún, en África. Hasta hoy hablamos más por WhatsApp. Sobre todo agradezco por compartir muchas veces sus pensamientos, sus escritos, Ujú. para saber lo que yo pienso. Es un tema de verdad provocador,
Es Ujú. también un tema que no es fácil para desarrollar, Sí. sobre todo que en el mundo de la teología se puede hablar de la cristología, porque tenemos los evangelios. Se puede hablar de jesuciología también porque tenemos los evangelios. Se puede hablar de mariología, pero es difícil de hablar de dos cosas. La demonología, Mm, porque no tenemos libros que describen la característica o la naturaleza del demonio, sino sus acciones, su modo de atacar las personas de la Biblia. También no tenemos un otro curso que no se hace, ángel- angelología, ¿no? No mm, existe un especialista en mm. angelología o demonología, pero se habla de exorcismo, Sí. ¿no? Todo lo que nosotros sabemos es resultado de los trabajos de los exorcistas o de las personas que han experimentado la posesión, ¿no? Ujú. Pero para llegar a percibir que se trata de una acción del demonio, de Satán, hay muchos procesos a analizar, sea teológicamente, eclesiológicamente, también psicológicamente. Por ejemplo, voy a decir cuatro pasos muy importantes, por ejemplo, para hablar de una experiencia mística, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando uno dice que tuve una experiencia mística, Dios me habló hoy, o Mm, he visto a Jesús hablar conmigo hoy. A veces puede ser que es verdad, mas también puede ser que no es verdad. ujú. Ahora, hay cuatro pasos para saber si es verdad. El primer paso es que esta experiencia mística sea de verdad una experiencia divina. Aquí se debe tener en cuenta los peligros de la somatización, ¿no? El campo de Ana, la psicología, ¿no? Porque si esta persona de verdad eh, ha tenido una experiencia mística, hay Sí. pruebas concretas, teológicas, ¿no? Ujú. Señales, por ejemplo, los estigmas de una persona. Mas si se trata de una somatización, estamos hablando, ya hablamos de un problema psicológico, Ujú. ¿no? Que una persona borderline o una persona narcisista también puede decir esto. Ujú. E poi l'altra prova, che è la tercera, es l'origine diabólica. Una persona puede decir que he tenido una experiencia mística, pero puede decir el diablo que ha usado a esta persona también. Ajá. La última es la misma persona se puede también crear los estigmas porque eh, es- necesita estar en el centro de los acontecimientos. Por ejemplo, una persona esquizoide, si usamos el lenguaje psicológico, hay esta tendencia de hacer una cosa para llamar la atención de los otros. Ujú. Es uno de los problemas. Pero que existe el demonio, sí existe. Los, el Hijo de Dios ha sido tentado por el demonio, ¿no? El demonio a una figura física, evidentemente no, como lo ha de hecho muy bien Diana. Por Ujú. ejemplo, si nosotros leemos las tres tentaciones de Jesús, no nos presentan la figura del demonio, la personificación del demonio. Ujú. Pero lo que acontece es en la vida espiritual de Jesús.
las tentaciones que él podría tener, sabiendo que él es el Hijo de Dios, podría decir que yo no me voy al desierto a rezar, es una tentación. O podría decir, yo puedo bajar, ¿no? Desde el alto hasta abajo, como soy hijo de Dios, nadie me puede acontecer. Es una cosa que acontece en nuestro interior. Es lo mismo que podemos decir con el libro de los Génesis, el diálogo entre la serpiente con, con Eva. Pero eh, cada religión nos habla hoy de dos realidades, el mal, el bien. Si nosotros vamos a leer los libros sagrados de los musulmanes, también encontramos el tema del mal y del bien. Si hablamos del judaísmo, lo mismo. Ujú, Si hablamos de budismo, encontramos también. Pero si hablamos también de las religiones tradicionales, por ejemplo, diversos continentes, aunque ellos hablan de diversas divindades, pero también hablan del mal y del bien. Después, nosotros nos vamos en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, un libro que hace miedo a mucha gente, porque habla de los últimos días, los fines del mundo, que ujú, hasta hoy tenemos miedo de leer este libro, pero el autor de este libro, cuando habla de la bestia, que es el señal el seño del diablo, o del ujú. demonio, del Satanás, no se refiere a un ser espiritual, como nosotros pensamos hoy, o como nosotros leemos hoy. Sí. Estamos en los años 66 hasta años 100. Es el momento, sobre todo aquí en Roma, donde me encuentro, los cristianos eran perseguidos por Nero, el emperador. Juan, para hablar del emperador, para, tenía que hablar con un símbolo. Identifica el emperador con el nombre de la bestia, con el número 666. Y otros lenguajes que él usa para hablar. Pero están aquí con este ejemplo hablar de aquello que Diana llamó la comprensión del demonio en el lenguaje social, ¿no? La Ujú. fuerza, las acciones del demonio. El escrito del libro del Apocalipsis identifica el emperador romano como el demonio que persigue los cristianos, ¿no? Que Ujú. hoy cuando leemos no nos viene en la cabeza que es una realidad que ya se sucedió en los años 6, ¿no? Y a Sí. veces queremos identificar la bestia, sí, al Papa o a la persona, pero el autor lo escribió en un contexto a donde los cristianos eran perseguidos por Ujú. los imperio romano. Ahora, teológicamente, esto hay un significado muy fuerte. Eh, Cuando nosotros negamos la existencia del demonio, corrimos el riesgo de negar también la sensibilidad de las ofensas de los otros. Ujú. Eh, Podemos nos tornar narcisistas si usamos el lenguaje psicológico, o podemos nos tornar dictadores insensibles, personas que no conozcan el mal y que no, si alguien no acepta que el mal existe, tampoco puede aceptar el bien. Aquí es un problema. Pero si volvemos al problema de las cuatro tentaciones de Jesús, si leemos en un lenguaje teológico, sociológico y psicológico, describe realmente lo que acontece hoy, ¿no?
con los Ujú, hombres que gobiernan el mundo, las guerras, ¿no? Cuando uno decide, por ejemplo, eh, eliminar la vida de una otra persona, es porque se cree de que es el dueño del mundo. Y aquí está las tentaciones del demonio. Si tú eres de verdad hijo de Dios, transforma esta piedra en pan. El demonio funciona en nuestra vida con la nuestra memoria, la nuestra conciencia. Por ejemplo, ¿no? Si ahora uno de nosotros hace una cosa muy mala, escandalosa, mm. y después al- a la vergüenza, la- tendrá la vergüenza. Pero hay una acción muy interesante que puede acontecer en pocos minutos. La nuestra memoria o la nuestra conciencia nos puede decir así: Nicolau, muy bien, lo que hiciste es malo, pero me da una propuesta, una sugerencia breve que yo puedo pensar que es la solución. Por ejemplo, la mentira, ¿no? Ujú. Busco una otra razón, digo que no soy yo, que lo he encontrado así. Es una mentira que yo me quedo seguro que me he salvado de una cosa. Mas después de un tiempo, yo mismo diré la verdad sin saber, o una Cae. otra persona descubrirá sin lo saber. Claro. Es así que age el demonio. Nos da una solución que nosotros podemos creer que es la solución de Y verdad, es una pero trampa. después es una trampa, ¿no? Sí, padre, Ujú. este tema demasiado es extenso, hay mucho de qué Sí, hablar. El padre es lleva estudiando apasionante. teología años, o sea, los sacerdotes se preparan por años como un médico, ¿verdad? Claro. Sí. Como cualquier profesional. Pero Ujú. realmente lo que queremos es conformar, es hacer una conciencia, ¿sí? Que el hombre Exacto. tenga una conciencia, que sepa discernir. Lo más importante es el discernimiento, ¿sí? Como decía el Mm, padre, sí. es que sepa él mismo decidir si la acción que va a tomar está bien o está mal. ¿Y qué me puede llevar de consecuencia esa acción? O sea, el ¿Ya? fin del libro que han hecho en conjunto es para esto, para que el hombre sepa decidir las acciones que debe tomar y qué consecuencias de acuerdo a lo que decida, ¿no es cierto? Por eso Claro, Y sobre, aconsejan este libro. claro, porque no le podemos justa, echar la culpa todo al demonio. También está el Exacto. mundo, está la Ujú. carne, justa, sí, esto, ¿no? justamente por esto la última parte que he hablado del narcisista, ¿no? Sí. Normalmente, si en el mundo, en el ejército, los militares, los policías, sea en el mundo religioso, los pastores, los sacerdotes, las personas inteligentes, ¿no? Muchas veces ellos tienen la tendencia, ¿no?, de usar el demonio para justificar los males que ellos perpetúan, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos deparamos con un abusador, eh, de repente, si la persona no conoce, no domina el mundo de la psicología, los mecanismos de defensa, es más fácil un pastor, un sacerdote decir: no, he abusado porque el demonio me poseyó, por eso Ujú. caí. Pues es una escapatoria, es un Claro. mecanismo. Ujú. Y después, sobre todo, eh, el libro es muy importante en el sentido que nos ayuda a descubrir que lo mal existe y tenemos la posibilidad de elegir entre el mal a hacer el bien, ¿no? Los discernimiento, muchas veces, los discernimiento no es elegir solamente las cosas buenas, ¿no?
tampoco es elegir las cosas malas. Lo discernimiento es elegir entre las cosas buenas que yo encuentro en el mundo, cuál es la cosa que me muestra, me indica la voluntad de Dios, el querer de Dios, elegir entre lo que es malo y lo que es bueno, pero es elegir entre los buenos que el mundo me ofrece, elegir lo que viene de Dios, ¿no? ¿Por qué dijo esto? Muchas veces, Diana lo dije muy bien en este libro, el demonio es descrito con las cosas muy feas, pero el demonio es guapo, es bello, ¿no? Es bello. Tienes palabras muy bellas. Por ejemplo, cuando hablamos de Lucifer, este nombre significa un demonio muy inteligente, es luz, es un Ujú. iluminador. Y muchas veces Lucifer puede venir con buenas propuestas que puede parecer que es una cosa de Dios, aunque no es. Ahora, yo debo saber discernir y decir, esto, aunque sea bueno, no es de Dios. Elegir las cosas de Dios. Esto es una de las recomendaciones que puedo dejar. Y después también saber distinguir de verdad entre una acción de una persona borderline o una persona narcisista y una persona que es de verdad está experimentar sea la presencia de Dios, sea la acción del demonio. Porque oye, para descubrir de verdad que una persona está en posesión del demonio, entre en un grupo, podemos encontrar soltanto 5%. 95% de las personas que dicen ser procesas tienen problemas psicológicos, ¿no? O son personas problemáticas que usan el demonio para escaparse de sus problemas. Esto es muy importante. Pero que existe. En nosotros debemos, la arma para combatir es la oración. Y sobre todo no olvidar nunca que el Hijo de Dios también fue tentado por el demonio. Entonces nosotros podemos ser tentados también. También. Perfecto. Gracias, padre. La verdad que es un tema súper interesante para hablar horas y horas. Pero bueno, para esto está el libro también, para ayudarnos y aclararnos muchas dudas. Diana, si nos querés compartir la conclusión. Sí, quiero leerles esta sinopsis pequeñita que está en el Sí. libro como conclusión. Entre lo invisible y lo eterno se libra una batalla silenciosa. Este libro es una travesía hacia el corazón del conflicto más antiguo de la humanidad, la lucha entre la luz y las tinieblas. A través de testimonios reales, de experiencias, de verdades que incomodan, descubrirás que el mal no siempre ruge, a veces susurra. Prepárate para abrir los ojos, fortalecer el alma y reconocer que no hay campo de batalla más decisivo que el espíritu humano. ¿Estás listo para combatir? Lo encuentras en Amazon. Está en Amazon, Diana Zamora. El Padre nos ha apoyado el día de hoy. Padre Nicolau, muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Y como dice él, combatir es fácil, no es fácil, digo, es un poco, digamos, más de depende más de nuestras acciones, de nuestra voluntad, del discernimiento, pero la oración es importante, ¿sí? Orar, esa parte y tener esa parte espiritual bien equilibrada, Daniela, para que no le abramos puertas al enemigo, al tentador. Y también para ser buenas personas, buenos seres Totalmente. humanos, ¿sí? Ujú. Con nuestras acciones, con lo que podamos, ayudar al prójimo, Sí, con nuestros comportamientos.
es simplemente eso lo que queremos dar. A ustedes muchas gracias, todos los que se van a conectar, van a ver este video después, va a estar en YouTube y gracias a ti, Daniela, por presentar hoy a nosotros este libro, tener la oportunidad de hablar un poquito más de combate espiritual. Un Gracias. placer, un orgullo para mí conocerlo a usted, padre, la verdad, muy interesante la conversación que tuvimos y como decía, es un tema que da para horas y horas. Pero bueno, resumido está en el libro, lo recomiendo, lo voy a buscar en Amazon para tenerlo también. Los felicito a los dos, a vos, Diana, un gran cariño como siempre y que sigan los éxitos y gracias nuevamente a todas las personas que van a ver esta presentación tan interesante. El Será padre hasta la puede que próxima. vaya a Argentina, Daniela, Sí. y te visite a Uy, Buenos Aires, por padre. favor, lo quiero conocer personalmente. La Él verdad, estuvo me en encantó. Brasil, entonces en alguna oportunidad que tenga un viaje y vaya a Argentina, ya sabes. Acá estoy yo para Bien, conocerlo, por favor. No pase está sin bien, está verme. bien. Ok, ok, Será muy muchas gracias. bienvenido, Igual nosotros, cuando vayamos a Roma, veamos un por saludito. supuesto. Sí, sí, Allí muy bien. estaremos. Bueno, Bueno, muchas felices fiestas para felices todos. fiestas y Gracias. bendiciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta la Buen tiempo próxima. de Adviento que inicia Ujú, esta tarde. así es. Hoy. Así es. Gracias a todos. Hasta la próxima.